Buenos días, mi nombre es Jorge Eduardo Yala Pinales. Ese es el PIA de Cultura de la Paz, tema migración. Temas a tratar. Hay 4 temas principales a tratar. El primero será la principal problemática que vive este grupo de la población, tanto a nivel político, económico y social. El segundo son los acuerdos, tratados o normativas que reconocen sus derechos. La importancia de incluir este sector de la población en el día a día de la sociedad y los principales retos que hay para lograrlo. Y por último es la conclusión, el papel que juega la cultura de la paz para lograr una verdadera inclusión social. Problemas a nivel político. El problema político vendría siendo uno de los mayores problemas, ya que gran parte de los gobiernos alrededor del mundo están completamente en contra de la migración. Solo hay que ver a nuestro vecino del norte, Estados Unidos, con Trump a la cabeza, en los años anteriores tomando una postura dura contra las personas que querían instalarse en dicho país. Otro ejemplo en Europa sería Italia, el que negó la entrada de migrantes provenientes de Siria y África, mientras que los pocos gobiernos que lo aceptan son atacados inmediatamente por la oposición, siendo un ejemplo de Alemania con la canciller Angela Merkel, la cual en años anteriores ha aceptado un grupo significativo de migrantes. El más destacado sería en 2015, cuando 1.1 millones de migrantes provenientes en su mayoría de África y Asia. Esto trajo consigo una gran presión de sus rivales políticos, no aceptando dicha migración. A pesar de que muchos países europeos tienen personas mayores y con índices de natalidad muy bajos, rechazan la llegada de más inmigrantes, viéndolos en su mayoría como personas que quitarán el empleo a los ciudadanos, en vez de las oportunidades que pueden tener en el aumento de población y natalidad. El problema a nivel económico. Los problemas económicos serían la principal causa por la que muchos gobiernos están en contra de la migración, necesitando un lugar en el que quedarse, todo incluyendo su agua, electricidad, gas, comida, vestimenta, etc. Y eso sería la cuestión de mantener las necesidades básicas. También hay que tomar en cuenta los trámites, papeles, documentos y otros trámites burocráticos para que las personas migrantes tengan todo lo necesario para pasar como ciudadanos de algún país, siendo una gran inversión de tiempo y dinero en espera que dicha persona recién asentada traiga algún beneficio al Estado. Mientras que los problemas a nivel social están casi siempre ligados al político, ya que este último es la representación del primero en gran parte de los casos, donde si el pueblo está en contra, los grupos políticos suelen respaldarlo. La gente se centra desconfiada de las personas nuevas y diferentes, que traen consigo tradiciones y costumbres diferentes a las suyas. Esto, sumado con el hecho que gran parte de los grupos ven a los migrantes como ladrones de empleo, son muchas veces condenados al ostracismo y el racismo. El siguiente tema, los acuerdos, tratados y normativas que reconocen sus derechos. México cuenta con 5 principales tratados o acuerdos internacionales en el ámbito de la inmigración, que son reconocidos por la Secretaría de Gobierno. A continuación mencionaré los 5 y una explicación general de dicho acuerdo si es necesario. Primero, acuerdo de cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de la República Francesa relativo a la readmisión de personas. Citando el artículo 1 de dicha acuerdo estipula circulación de personas en su respectivo territorio, con respeto a los derechos y garantías previstos de dichas legislaciones, así como en los tratados y convenciones internacionales de los que sean parte. Este acuerdo es principalmente el reconocimiento de los derechos que gozan los migrantes, sin importar que no son ciudadanos de nuestro país, se debe respetar sus garantías individuales. El segundo tratado. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas. El Gobierno de México está convencido de la importancia de que todos los apátridas puedan acceder a un empleo remunerado como medida de subsistencia y afirma que los apátridas serán tratados conforme a la ley, en las mismas condiciones que los extranjeros en general. En este caso, los apátridas
que vendrían siendo las personas que carecen de ciudadanía o de un país o que son de un país que dejó de existir, serán tratados igual que cualquier otro extranjero sin importar su situación. 3. Constitución de la Organización Internacional de la Migración. Asegurar una realización armónica de los movimientos migratorios en todo el mundo y facilitar, en las condiciones más favorables, el asentamiento e integración de los migrantes en la estructura económica y social del país de acogida. 4. Convenio de Internacional del Trabajo número 19, relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de indemnización por accidentes de trabajo. Y el último, quinto, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Tercer punto a tomar. La importancia de incluir ese sector de la población en el día a día y los principales retos para lograrlo. Es de suma importancia incluir a los migrantes para que puedan hacer un bien por el Estado, que tengan un trabajo que hacer para dedicar su esfuerzo y tiempo, a cambio de ganancias monetarias, para que las personas involucradas no tengan que recurrir al crimen o robo para conseguir su sustento. Los principales retos es buscar un trabajo en que se adapte a dicha persona, siendo el hecho que casi todos los migrantes cuentan con poca educación, y los trabajos a los que pueden recurrir es obrero o trabajos simples como taxistas, camioneros, etc. Mi conclusión en el trabajo del PIA es bastante personal. Esto se debe a que yo tengo familiares, siendo por ejemplo mi abuelo y mi abuela que vienen desde Coahuila. Y del mismo modo tengo familiares lejanos que son de Estados Unidos o que simplemente se movieron del lugar de origen. Esto hace que yo sea muy empático con diferentes migrantes, personas de Haití o de Centroamérica que cruzan a México para luego ir a Estados Unidos. Yo creo que la cultura de la paz en el tema de migrante es muy necesario para que la gente se ponga a pensar y darse cuenta que los migrantes siguen siendo humanos, con necesidades y que no están aquí por gusto, sino por necesidad de ir a buscar una mejor vida para ellos.